Estamos bien, entonces. Si en algún momento necesitan que aumentemos alguna imagen o algo, me dicen nomás y yo entonces ahí hago un aumento, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo. Entonces, lo que hoy día tenemos que ver dentro de la organogénesis es organogénesis 2 y vamos a ver lo referente, ¿no es cierto?, a lo que son los aparatos respiratorios y digestivos y también, ¿no es cierto?, vamos a revisar lo que es desarrollo de cara. Entonces, como siempre tenemos, ¿no es cierto?, al inicio, uno de los objetivos de la actividad, identificar diversas estructuras embrionarias que conforman, ¿no es cierto?, lo que es el desarrollo de la cara y de los aparatos digestivos y respiratorios. Y vamos a comenzar con lo que es formación de cara, y para ello, ¿no es cierto?, es importante lo que son los procesos faciales. Cuando nosotros hablamos de formación de cara, ¿en qué estamos pensando? ¿Cuáles son las estructuras que participan en lo que es la formación de la cara? ¿Qué se les viene a la mente? Jóvenes. ¿Aló? Los procesos que van a formar la nariz, proceso maxilar, proceso mandibular. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos, así a grandes rasgos? Los arcos faringios, ¿no es cierto? Pero dentro de esos, ¿no es cierto?, como menciona usted, el primer arco faríngeo con su proceso maxilar y mandibular, y también es importante, ¿no es cierto?, formación de cara y cuello, lo que es el segundo arco faríngeo también. Entonces, esos son los procesos faciales. Entonces, aquí nosotros tenemos en esta guía A, figura de la 1 a la 6, que nos van mostrando, ¿no es cierto?, cómo se van formando estos procesos faciales y cómo van participando en la formación de la cara. Entonces, por eso aquí tenemos nosotros aquí representada la figura 1, ¿no es cierto?, y vamos en orden cronológico, 4 semanas de desarrollo, luego la 2, inicios de la 5ª semana, en fin, y llegamos hasta la figura 6. Y en estas figuras, que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, más adelante, tenemos que ir distinguiendo estas estructuras, que están, ¿no es cierto?, para cada figura están definidas las estructuras que van apareciendo y lo que tenemos que ir identificando. Entonces vamos a tener la primera figura que nos va a representar, ¿no es cierto?, lo que es el desarrollo de cara en un embrión de 4 semanas, luego la 2 de 5 semanas, la 3 de 5 semanas y media, ¿no es cierto?, la 4 de 6 semanas, la 5 de 7 semanas, y finalmente la figura 6 de 8 semanas, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, yo coloqué lo de las semanas porque creo que es importante que más o menos nos vayamos ubicando en el desarrollo, pero ustedes se pueden encontrar con algunas diferencias en las edades según, ¿no es cierto?, la literatura. Entonces orientémonos por lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, en lo que tenemos en esta guía. Entonces, en cada una de estas figuras, ustedes tienen que ir distinguiendo las estructuras que se mencionan. Y a partir de la figura 7 en adelante, tenemos cortes de embriones, ¿no es cierto?, que se van a referir esto principalmente a lo que es la formación del aparato digestivo y respiratorio. Entonces, por ejemplo, la figura 7 es un embrión de cerdo de 10 milímetros, luego la 8 y la 9 de 10 y 15 milímetros, esos son cortes sagitales, y estas son las estructuras que tenemos que ir, ¿no es cierto?, distinguiendo y reconociendo. La figura 10 es un embrión de cerdo de 10 milímetros, eso es un corte transversal a nivel de fosos pulmonares, estas son las estructuras que tenemos que reconocer. La figura 11 ya un embrión de cerdo de 16 milímetros, ahora a nivel de estómago el corte, y luego aquí tenemos, ¿no es cierto?, las actividades que tenemos que realizar. Identificar las estructuras que hemos señalado anteriormente para cada una, ¿no es cierto?, de las figuras, el origen embriológico, que como siempre les he dicho, está en la guía A del práctico 1, donde están los derivados de las capas germinales del embrión, y, ¿no es cierto?, ustedes ahora
tenían que traer resueltos los ejercicios de la guía B. Acá en el material complementario tenemos nosotros entonces estas figuras de desarrollo de cara, ¿ya? Tenemos estas 6 imágenes. Y aquí podemos ir viendo, ¿no es cierto? Estas son vistas frontales, cómo van participando los diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el proceso frontal, algunos también le llaman frontonasal. Aquí no se nota muy bien, pero en esta área tenemos las placodas nasales, aquí a ambos lados. Acá tenemos lo que es el estomodeo, la boca primitiva. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el primer arco faríngeo con su proceso maxilar y mandibular, y aquí el segundo arco faríngeo. Y así vamos viendo cómo cronológicamente, a medida que van pasando las semanas, ¿no es cierto?, cómo se van desarrollando estos procesos. Luego, ¿no es cierto?, de estos procesos que tenemos inicialmente, que son 5, porque el maxilar es par, el mandibular es par, pero el frontonasal o frontal es impar. Luego se van agregando los procesos nasales y vemos cómo acá comienza a aparecer lo que va a ser el proceso nasomedial y nasolateral. Ahora, para que se formen los procesos nasomediales y nasolaterales, es importante el desarrollo, ¿no es cierto?, de una placoda, que es la que tenemos acá, la placoda nasal. Las placodas sabemos que son engrosamientos ectodérmicos, pero luego esta placoda nasal, ¿no es cierto?, se va a invaginar y va a formar aquí lo que es la fosa nasal. Y al ocurrir eso, se va a producir aquí un acúmulo de tejido a ambos lados de esta fosa nasal y se van a originar los procesos nasales, nasomedial y nasolateral. Y aquí vamos viendo entonces la evolución de tanto los procesos maxilares como los mandibulares y qué va pasando con este segundo arco faríngeo. ¿Ya? Entonces eso es lo que había que revisar en estas imágenes de desarrollo de cara. ¿Qué cosa es importante aquí también? Estas estructuras que vemos que aparecen aquí, estos bultos, que aquí ya los tenemos representados, acá también. ¿Qué serán esos bultos que tenemos aquí? Jóvenes. Vamos, jóvenes. ¿Qué tenemos acá? Los tubérculos auriculares. Así como lo dicen aquí, tubérculos del oído o tubérculos auriculares, y también, ¿no es cierto?, se les llama las prominencias auriculares. Y si ustedes se fijan, ¿dónde se ubican? Son 6. ¿Dónde las tenemos ubicadas? ¿Qué proceso es este? Aquí. ¿El mandibular? Tenemos 3 en el proceso mandibular del primer arco y otros 3 en el segundo arco faríngeo. Son 6. ¿Y qué van a originar estas estructuras? Porque ellas luego se fusionan, se van, ¿no es cierto?, cambiando de ubicación. ¿Y qué van a originar? Aquí lo tenemos, acá lo tenemos. ¿Qué va a originar eso? El oído externo. Ya, pero ojo con lo que es oído externo, porque el oído externo son varias partes. Va a constituir el pabellón auricular del oído externo. ¿Ya? Porque el oído externo, en la formación del oído externo, no solamente está el pabellón auricular u oreja, que salen de estas prominencias, sino que también participa el primer surco faríngeo o surco oído-mandibular, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora,
Estos procesos que inicialmente están todos separados, estos procesos faciales, luego comienzan, ¿no es cierto?, a unirse, tienen que tomar continuidad. Y, por ejemplo, algo que es bien importante, los procesos nasomediales se van a fusionar también, y no solamente se fusionan en su parte, ¿no es cierto?, superficial, sino que también en la parte profunda. Entonces, va a llegar un momento en que los procesos nasomediales van a estar completamente fusionados, como lo tenemos aquí en la figura 6, y cuando terminen de fusionarse, por decirlo, estas puntas de estos procesos nasomediales, se va a formar lo que es el segmento intermaxilar. Y como les digo, esta fusión no solamente es a nivel superficial, sino que va también hacia la profundidad. Entonces, este segmento intermaxilar va a tener un componente labial, filtro de la nariz o surco subnasal, que lo tenemos aquí. Luego, internamente, va a tener un componente maxilar, donde van a ir los 4 dientes incisivos, y más profundamente un componente palatino, que va a ser el paladar primario, el que siempre vemos, ¿no es cierto?, en los esquemas en forma triangular. Ese es el paladar primario. Entonces, estos son los componentes de este segmento intermaxilar. Ahora, ese paladar primario, luego se van a unir, junto a él, con él se van a unir las crestas palatinas o procesos palatinos. Y ahí recién tenemos el paladar totalmente cerrado, y ahí recién vamos a tener una división en lo que es la cavidad nasal con la oral. Antes tenemos una cavidad oronasal común, ¿ya? Ahora, los procesos maxilares, los procesos palatinos o crestas palatinas son proyecciones internas de los procesos maxilares, ¿ya? Entonces, ahí, esos son los componentes, ¿no es cierto?, que nos van a dar un paladar definitivo, el paladar primario y los procesos palatinos. Cuando esos se fusionan, como les digo, ya tenemos totalmente, digamos, ya formado lo que es el paladar. Y lo mismo, ¿no es cierto?, de las imágenes anteriores, pero ahora esto es la vista, ¿no es cierto?, lateral, y aquí podemos ir viendo, ¿no es cierto?, lo que hablábamos de estas prominencias auriculares. Aquí se notan muy bien, son 3 en el arco, en el proceso mandibular del primer arco, y 3 en el segundo arco faríngeo. Y aquí ya se han ido fusionando, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos formado el pabellón auricular u oreja. Y lo que hablábamos del oído externo, aquí tenemos lo que es oído externo. Y aquí vemos cuáles son los componentes del oído externo. Es la oreja o pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la capa externa de la membrana timpánica. Entonces, ténganlo presente. Cuando hablamos de oído externo, no solamente nos referimos a la oreja, ¿ya? También involucra el conducto auditivo externo y, como dije, la capa externa de la membrana timpánica. A su vez, aquí, en este cuadro, tenemos representado de dónde sale cada una de las partes. Entonces, vemos que la hendidura iliomandibular, ¿no es cierto?, que es el primer surco faríngeo, que está acá, representado también acá, ¿no es cierto?, y lo tenemos desde el inicio, ¿no es cierto?, aquí también es, ¿no es cierto?, también importante la contribución para el oído externo. ¿Queda claro, chicos? ¿Esto es importante? Sí, profesora. Sí, queda claro, porque a veces hay confusión con esto, entonces por eso me gusta recalcarlo. Luego, esta otra tabla, este otro cuadro, también nos muestra de lo que estábamos hablando, de las prominencias o procesos faciales y nasales que contribuyen a la formación de la cara. Entonces, esto es bien didáctico, y aquí nos dice qué estructura de la cara deriva de qué proceso, ¿ah? Entonces, esto es importante que también lo maneje.
Luego, a continuación, tenemos una serie de cortes sagitales y transversales de diferentes literaturas para ir apoyando, ¿no es cierto?, esta guía B que teníamos que hacer los ejercicios. Entonces, aquí tienen ustedes ese apoyo en cortes sagitales y transversales, ¿ya? Entonces, eso es este material complementario. Recuerden que este siempre lo tienen que revisar, estudiar, y es, ¿no es cierto?, el apoyo para resolver los ejercicios. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, profesora, todo bien. Ya, entonces voy a dejar de compartir y vamos a compartir la guía de ejercicios ahí para que la vayan desarrollando. Ahí, ¿la ven, chicos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta actividad. Entonces ustedes, la tarea era que con todo lo teórico, el material complementario, la bibliografía, en fin, todo el material que tienen, ¿no es cierto?, hayan desarrollado aquí, ¿no es cierto?, que son las imágenes de desarrollo de cara, en fin, los diferentes ejercicios. Entonces aquí rotule, ¿no es cierto?, o sea, en cada figura, perdón, indique el nombre de la estructura junto al rótulo correspondiente. Ya, entonces vamos aquí rotulando las estructuras. Ya, jóvenes, aquí participan ustedes. Prominencia frontal. La prominencia frontal, ¿no es cierto? Acá, esta estructura acá abajo. Arco yoidio. ¿No es cierto? El arco yoido o el segundo, ¿no es cierto?, arco faringio. Esto de acá, que yo digo que no está muy representado, quizás aquí al lado izquierdo se nota mejor. ¿Qué será eso? La placoda nasal. La placoda nasal. Muy bien. Luego, esto que tenemos acá, que está como perforado, ¿qué será? Placa oral indican por el chat. Ya. O también, ¿cuál será el otro nombre que lo usamos más? La membrana orofaringea. La membrana orofaringea, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué tenemos? Esta estructura de aquí y esta de acá. ¿Qué procesos son? El proceso maxilar y mandibular. El proceso maxilar y mandibular, ¿no es cierto?, del primer arco faríngeo. Luego, lo mismo tenemos, ¿no es cierto?, acá, pero más desarrollado. Aquí, lo mismo, ¿cómo se llama acá? Este proceso. Frontonasal. El frontonasal, muy bien. Este de acá. ¿Cuáles serán estos que ya están más desarrollados? Arco mandibular. ¿No es cierto? El proceso mandibular del primer arco faríngeo. Aquí se nota, ¿no es cierto?, como ya
aumentan de tamaño y inicialmente están separados, luego ellos van a tener que llegar a fusionarse. Y también vemos aquí que ya está más desarrollado, ¿cómo se llaman los procesos? Maxilares. Los procesos maxilares. Y fíjense qué importante es, los procesos maxilares crecen, aumentan harto de volumen y se van a dirigir hacia medial, ¿cierto? Hacia la línea media, y esto también, esto contribuye a que los procesos, ¿no es cierto?, que han ido apareciendo aquí, los nasomediales, ¿no es cierto?, vayan a ir a fusionarse. Entonces, esa parte del desarrollo, porque se describe que los procesos maxilares aumentan harto de volumen y eso contribuye mucho a la fusión, ¿no es cierto?, de los procesos nasomediales. Y ya dijimos el nombre que se nos agregaron acá. ¿Cuál es el nombre de este proceso? Y lo tenemos a ambos lados. El proceso mediano o nasomedial. Exactamente, ¿no es cierto? Nasal medial o nasomedial. Y aquí tenemos a ambos lados los procesos nasolaterales. Y aquí vamos viendo bien cómo va, ¿no es cierto?, evolucionando lo que nos va a ir formando, ¿no es cierto?, el arco mandibular, o sea, los procesos mandibulares ya ahí los tenemos ya fusionados. Y acá lo mismo en la figura. Este es ¿cuál proceso? Nasolateral, profesor. Nasolateral, y aquí tenemos el nasomedial. Ya. Luego, nos preguntan la edad en semanas de desarrollo de la figura 2, 3 y 5. ¿Cuáles son? Figura 2. La figura 2, 5 semanas. 5 semanas. Muy bien. La figura 3. 5 semanas y media. Sí. Y finalmente la 5. 7 semanas. La figura 5, 7 semanas. Bien. Muy bien. Luego acá, también una vista frontal. Este es de, ¿no es cierto?, de otra bibliografía. Es de 4 semanas. Tenemos que identificar las estructuras y señalar el número correspondiente. Entonces, acá, ¿cómo completaron? Proceso mandibular. Número 2. Número 2. Muy bien. Proceso frontonasal. Número 4. El 4. Bien. Placoda nasal. Número 3. Número 3. Membrana orofaringia o bucofaringia. El 5. número 5. El 5. Proceso maxilar. Número 1. El 1. Segundo arcofaringio o arcoioideo. Número 6. El 6. Bien. Ahora, en la formación de la cara, la estructura 1, que es el proceso maxilar, habíamos dicho, origina. Origina las mejillas y la porción lateral del labio superior. Eso es. Y eso entonces ustedes lo buscan en la tablita que teníamos, ¿no es cierto?, en la guía A,
Entonces, para eso nos sirve nuestra tablita, para, ¿no es cierto?, ubicarnos qué proceso contribuye con qué estructura para la formación de la cara. Y en este caso, el proceso maxilar, ¿no es cierto?, contribuye a la formación de las mejillas y la porción lateral del labio superior. Luego acá tenemos que ir rotulando nuevamente. Estas son imágenes diferentes, por eso las coloqué. Tenemos que ir rotulando las estructuras. Acá, ¿qué colocamos aquí? Proceso nasomedial. Muy bien, proceso nasomedial. Luego, ¿qué colocamos aquí? Hendidura iomandibular. Hendidura iomandibular o, ¿no es cierto?, primer surco faríngeo. Luego, esta estructura de aquí. ¿Qué será esto? Ambos lados. El proceso maxilar. El proceso maxilar, exactamente. ¿Qué tenemos aquí? Esto de acá. ¿El proceso nasolateral? El proceso nasolateral. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué nos está mostrando estos dos rótulos aquí? Nos está mostrando aquí. ¿Son los tubérculos auriculares? Los tubérculos auriculares o prominencias auriculares. Y acá, que nos muestra aquí esta línea, ¿qué será? El surco nasoóptico. El surco nasoóptico, ¿no es cierto? Porque va desde la parte nasal hacia la parte óptica, entonces surco nasoóptico. Porque tenemos otro surco más pequeñito que es el oronasal, que va de la parte nasal a la parte oral. Pero ahí, ¿no es cierto?, es el surco nasoóptico. Bueno, acá lo mismo, ¿no es cierto? Todo lo que es los procesos nasolaterales y los nasomediales. Y aquí las prominencias auriculares y aquí ya, ¿qué se formó? ¿El pabellón auricular? El pabellón auricular u oreja. Así es. Ya, aquí tenemos ahora, estos son cortes, ¿no es cierto? Un embrión de cerdo de 10 milímetros. Esto es un corte a nivel, ¿no es cierto?, de las bolsas faríngeas y las fositas olfatorias, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que completar el número correspondiente. Ya, ¿cómo completaron esto? Proceso nasolateral. 5. El 5. El 5, ¿no es cierto? Aquí y acá. Proceso nasomedial. ¿El 2? El 2. Lo tenemos acá y lo tenemos acá. Fosita olfatoria. 6. El 6, ¿no es cierto? Tenemos fosita olfatoria aquí, acá. Epitelio olfatorio. 4. El 4. Ahí, ¿no es cierto? Lo mismo aquí al otro lado. Abertura oral o cavidad oronasal. El 7, muy bien. Proceso mandibular. 3. El Al 1. 3. El 3. El proceso mandibular. Este. Y aquí estaría el opuesto. Y proceso maxilar. 1. 1. Acá y, ¿no es cierto?, aquí al lado derecho. Entonces aquí tenemos el primer arco faríngeo con su proceso maxilar y su proceso mandibular. Bien. Ahora tenemos acá cortes, ¿no es cierto?, sagitales. Estos son cortes sagitales de 10 y 15 milímetros de cerdo, millones de cerdo.
¿no es cierto?, respectivamente de 10 y 15 milímetros. Entonces aquí vamos a identificar varias estructuras de la parte digestiva y respiratoria. ¿Está bien el tamaño o lo aumento? Para mí al menos está bien así. Ya, bien. Entonces vamos. ¿Qué va acá? Esbozo pulmonar. El 2. El 2. Bien. Hígado. 6. 6, ¿no es cierto? Toda esta gran estructura. Vesícula biliar. 1. El 1. Ahí tenemos la vesícula biliar. Estómago. Voy a tener que 8. centrarlo un poco. Acá, ¿no es cierto? Aquí. Todo esto es estómago y ahí se ve su lumen, la cavidad del estómago. El 8. Esófago. 7. El 7. Aquí se ve muy bien. Tráquea. 9. 9. Esbozo de páncreas. 10. El 10. Aquí. ¿Ah? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el mesenterio dorsal. Y aquí está el esbozo de páncreas. Corazón. Es característico. 12. El 12, ¿no es cierto? En esta imagen lo tenemos acá y en esta otra imagen aquí. La lengua. El 4. El 4. Aquí la lengua también, muy característica, es buena referencia. Para ubicarnos, la lengua es una buena referencia. Luego, cavidad pericardíaca o pericárdica. El 5. El 5. Ahí tenemos este espacio ahí, esa es, ¿no es cierto?, la cavidad pericardíaca. Apéndice caudal. El 3. El 3. Aquí lo tenemos. Se ve bien aquí en esta imagen. Tabique transverso. El 11. El 11. Aquí va el tabique transverso. Esto de acá. Y acá no se nota también, pero va en esta posición. Bien. El origen embriológico de la estructura 8 es... ¿Qué habíamos dicho que era nuestra estructura 8? El estómago. El estómago. ¿Y cuál es el origen embriológico del estómago? El endodermo. Endodérmico, ¿no es cierto? De esa capa germinativa de endodérmica. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes, con respecto a estas imágenes? Si tienen consultas, recuerden, vayan solucionándolas, las vamos viendo, ¿ya? Parece que no hay dudas. Sigamos entonces. Ahora es un embrión de cerdo, pero esto es un corte transversal a nivel de fosos pulmonares. ¿Ya? Y tenemos que entonces rotularlo con el número que corresponde cada estructura. A ver, comencemos con esto aquí, esta llave. ¿Qué se trata aquí? El hígado. El hígado, ¿no es cierto? Esta gran estructura, ¿no es cierto? Es el hígado, entonces aquí nosotros tendríamos que colocar el número 4. Luego, acá, este rótulo de acá, Ese es un sinusoide hepático. un sinusoide hepático, y ahí, bueno, hay indicado 1, pero cada uno de estos es un sinusoide hepático. Luego, esta estructura de aquí, 7. Médula espinal. el 7, ¿no es cierto? La médula espinal. Luego, ¿qué tenemos acá? Esta estructura de acá.
ahí, al medio. La notocorda. La notocorda, ¿no es cierto? Que si ustedes amplían la imagen se va a notar un poco mejor. Y este rótulo de acá, Ese es el cuerpo vertebral. el 8, ¿no es cierto? El cuerpo vertebral, todo esto es el cuerpo vertebral, y en el centro ahí tenemos la notocorda. Luego, esta llave de acá, Mesonefros. mesonefro, ¿no es cierto? Aquí va el número 9, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el mesonefro del lado izquierdo. Luego, esta estructura de aquí, ¿cómo la rotulamos? Son la aorta. La aorta. Y esta de acá, El esófago. el esófago. Entonces ahí va el número 3. Luego esta estructura de aquí. Esta. La vena cava inferior. La vena cava inferior. Y nos está quedando esta estructura, ¿no es cierto? Si no me equivoco, acá. El esbozo pulmonar. Esto es esbozo pulmonar, ¿no es cierto? En el corte transversal, así vemos el esbozo pulmonar. Bien. Ahora nos preguntan que a partir de qué estructura se origina 1 y 3. ¿A partir de qué estructuras se origina 1 y 3? ¿Del endodermo? Ese es el origen embriológico, es la capa germinativa. 1 es el esbozo pulmonar. ¿De dónde se origina el esbozo pulmonar? Intestino anterior, porción cefálica. Intestino anterior, porción cefálica. Eso es. ¿Se fijan que una cosa es de qué estructura viene, que era antes, y otra cosa es el origen embriológico, es origen endodérmico, y viene, ¿no es cierto?, del intestino anterior, porción cefálica. Y nos preguntan por el número 3, que es el esófago, lo mismo. ¿De qué estructura se ha originado el esófago? Intestino anterior, porción caudal. Exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Les queda claro, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, eso es importante. Luego, la figura 11 es un corte transversal a nivel del estómago, y también tenemos que ir rotulando el número correspondiente, ¿no es cierto?, según la estructura que sea. A ver, veamos aquí, esta estructura de acá, ¿cómo la rotulamos? Esto de aquí. Vamos, jóvenes. Corazón, 9. El 9. Esto es un corte transversal. Y recuerden que los embriones a esta altura del desarrollo están muy incurvados. Entonces, por eso el corte toma desde esta zona hasta esta. Porque esta, ¿cómo rotulamos esto? Seis. Médula, ¿no es cierto? Y entonces es un corte y por eso toma médula y toma también parte del corazón. Ya. Esta estructura de acá, ¿qué número corresponde? 2. El 2. Muy bien. Va la aorta ahí. Luego, acá. Ese es el mesenterio dorsal. Mesenterio dorsal. Bien. ¿Y qué estructura se relaciona
con el mesenterio dorsal? Ya lo habíamos visto, que tiene que ir aquí el rótulo. El páncreas. El páncreas, ¿no es cierto? Páncreas o esbozo de páncreas. Muy bien. Esta estructura de aquí es Estómago. el estómago, ¿no es cierto? El estómago ahí se ve bastante bien. Luego, acá, esta zona de aquí, que vemos que hay una unión entre estómago y el hígado que está aquí. Esto, ¿cómo se llama? El mesenterio ventral. El mesenterio ventral. Bien. Y acá, ya lo mencionamos, esta gran estructura, todo esto aquí, ¿Hígado? el hígado, ¿no es cierto? Todo esto es hígado. Y aquí, ¿qué será esto? Se está señalando el espacio que tenemos ahí. ¿Qué será ese espacio? Esto Transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones, ¿no es cierto? Que es el espacio que tenemos ahí. Eso es. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esta imagen? ¿No? Ya. Ahora nos preguntan, señala a partir de qué estructura se ha originado 4. Cuatro es el estómago. Del intestino primitivo anterior. Del, ¿no es cierto?, intestino primitivo anterior. La porción es la... ¿Qué porción? La porción caudal. ¿Caudal? La porción caudal, ¿no es cierto? Luego en C nos preguntan, señala el origen embriológico de la estructura 3 y de la estructura 5. La estructura 3 es el mesenterio dorsal y la estructura 5 es el hígado. Ahora nos están preguntando el origen embriológico. Del mesenterio es la hoja parietal del mesoderma lateral. Ya, es el mesodermo visceral, o espláncnico del mesodermo lateral. ¿Ya? Y del 5, que es el hígado, Del endodermo. el 5, ¿no es cierto?, es origen endodérmico. Y si ahora nos preguntan, igual el hígado, ya sabemos su origen, pero ¿de qué estructura deriva? ¿Qué decimos? El hígado. Dijimos que era endodérmico. ¿Pero de qué estructura deriva? Del intestino anterior, porción caudal. Exactamente. Esa es la respuesta entonces a esa pregunta. Vamos a hacer un otro ejercicio. ¿Dudas, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿No hay dudas, chicos? ¿Está todo claro, clarísimo? Sí, profesora. Está todo claro, clarísimo.
Ya. Eso era lo que teníamos que hacer, hoy día. ¿Ya? La próxima semana, el próximo miércoles, en este mismo horario, ¿no es cierto?, tenemos nuestra organogénesis 3, que vamos a ver lo que es urogenital. El material probablemente ahora en la tarde o mañana en la mañana, se los hago llegar. Lo mismo, ¿no es cierto?, una guía A y una guía B. Y ese ya es nuestra última actividad, ¿ya? Para luego, el miércoles siguiente, que es el miércoles 20, tendríamos entonces nuestra segunda evaluación, ¿no es cierto?, en el mismo horario, ¿no es cierto?, a través de campus. Entonces nos está quedando solamente la actividad del próximo miércoles, que es miércoles 13, y miércoles 20 la segunda evaluación. Y en la segunda evaluación